primero, bueno, una mención necesaria en el mismo momento que está ocurriendo este seminario. Hoy hay una convocatoria política, multiactoral, multiorganizacional en el Patio Olmos en torno a la crisis de gobernabilidad y la crisis política de la provincia. Por lo tanto, algunos compañeros también están participando de eso. Nosotros nos vimos en el debate y en la conversación si sosteníamos la jornada, si no la sosteníamos, si adheríamos a la convocatoria, y la verdad que nos pareció, por respeto al dinamismo y a la sistematicidad de la convocatoria, y porque es un seminario que intenta ocurrir de manera periódica, sostenerla, pero no por eso no dejar de hacer una mención a lo que está ocurriendo y que sea nuestra manera de participar de la ley que está presente hoy en la convocatoria popular en contra o denominada de la zona nunca más, y que tiene que ver con la narco cordobesa y con los excesos de la policía y con la crisis abierta desde la semana pasada, y al menos para nosotros no cerrada con un simple retoque o maquillaje de cambio ministerial. Así que bueno, queríamos hacer una mención al principio para adherir de alguna manera a la movilización. Una segunda cosa, volver a saludarlo como siempre al director de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, Javier Moyano, que es parte de este emprendimiento, de este seminario, con el cual lo pensamos, lo diseñamos y le estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y las ganas encuentro tras encuentro. Así que bueno, la verdad para nosotros es un gusto, un placer trabajar en conjunto con la gestión de la carrera y con el decanato de la Facultad de Filosofía representado por Javier, así que por lo tanto lo queríamos saludar. Bueno, la idea es poder explicar, poder conversar un poco con ustedes de manera muy breve por qué estos temas en un seminario o una propuesta política teórica académica que intenta preguntar e intenta poner en tensión y en cuestión los procesos emancipatorios en curso o abiertos dentro de nuestra América, procesos que tanto en el primer encuentro con Estela Caloni como en el segundo encuentro con Atilo Borón vimos que más matices de la forma, de los colores, de los ritmos, de las profundidades de cada uno de los procesos e incluso de las identidades políticas que estos procesos van construyendo se articulan y son parte de un todo que nosotros y otros hemos denominado proceso emancipatorio abierto o en marcha en el continente. Y nos parecía necesario, y también a confesión de dónde lo decimos, adherir a una perspectiva que tiene que ver ir desde lo general a lo particular. Por eso, tanto con Estela Caloni como con Atilo Borón, intentamos entender el paradigma y el marco en el cual estos procesos van ocurriendo, poder hablar del siglo XX antes de hablar del siglo XXI, poder hablar de dónde vienen, qué pasó en el siglo XX en el mundo, poder hablar de la experiencia del socialismo del siglo XX en el mundo, de los distintos procesos revolucionarios, de los aciertos, de los errores, de los avances, de los retrocesos, y de cómo estos procesos revolucionarios fueron transformándose en acopio sobre las espaldas de los pueblos, de los movimientos populares, de sus organizaciones y de las militancias dentro de las organizaciones, y que los procesos que hoy tenemos en el continente, de una manera figurativa, son hijos o se paran en los hombros de los procesos abiertos y dados de las batallas abiertas y dadas por la comunidad y por los pueblos durante el siglo XIX y el siglo XX en nuestro continente. Bueno, me concentro en el segundo. A partir de ahí, lo que nosotros queríamos proponer como marco del seminario era poder pensar los procesos, no solo desde lo que los procesos vienen haciendo, cuáles son los logros, cuáles son, para utilizar una metáfora muy uso en todos estos días, lo que se va ganando en la década de los procesos o la década que los procesos van ganando, sino también preguntarnos cuáles son las cosas que están faltando, cuál es la agenda necesaria para poner en tensión y poner en discusión desde las organizaciones, los movimientos populares, pero también desde las teorías y los conceptos de cuáles son las limitaciones que estos procesos van controlando. Y desde la propuesta seminario nos parecía que poner en debate la cuestión del poder popular y poner en debate la cuestión de la radicalización política, social, económica, programática y de agenda de estos procesos es una cuestión cardinal. ¿Y por qué es una cuestión cardinal? Ya lo voy a explicar cuando lo van a desarrollar mejor mis camaradas, pero
nosotros entendemos que hablar de poder popular, poder entender qué decimos cuando decimos poder popular, poder entenderlo como forma organizativa, como forma simbólica, como forma de organización de la sociedad, pero también como concepto a desarrollar en los procesos revolucionarios, no es una cuestión secundaria, porque es ver cómo el protagonismo de las masas, cómo el protagonismo del pueblo adquiere una característica singular en los procesos y cómo son los pueblos y cómo son las masas a través de su protagonismo cotidiano y de su organización en torno al protagonismo, lo que le dan determinada característica a los procesos. Por eso la cuestión del poder popular puesta en el seminario, y ponerlo de la radicalización es por entender que todo proceso abierto, que toda revolución en marcha, que toda disputa con las clases hegemónicas de los sectores populares, que toda lucha de clases puesta en movimiento necesita irse radicalizando para darse identidad a sí misma, pero también como forma de dar respuesta y de dar ofensiva a distintos intereses que tienen los enemigos de clase puestos en el proceso. Entonces la radicalización no es una radicalización de las conciencias, no es una radicalización verborrágica, no es hacerse radicalizado cuando uno habla o proponer determinadas cuestiones que no son factibles de ser realizadas en el tiempo histórico que le toca llevar el proceso, sino radicalizar el proceso como forma de ir tensionándolo, pero también como forma de ir avanzando y generando cada vez nuevas conquistas que generen mejores condiciones para dar nuevas batallas, para pasar a otras nuevas conquistas y para así avanzando en el plano de igualdad, en el plano de la profundidad de la distribución de los procesos, en el plano de la modificación radical de las relaciones sociales y en el plano de la construcción de una sociedad que vaya avanzando cada vez más de una perspectiva igualitarista a una sociedad sin clase. Después lo vamos a discutir, lo vamos a poner en tensión, pero cuando nosotros hablamos de poder popular, cuando hablamos de radicalidad o de radicalización de los procesos, es la forma en la cual nosotros, desde el SESMA, desde el Partido Comunista y desde la organización del seminario, entendemos que debemos dotar y debemos dar al proceso político en curso para poder no solo no ir a situaciones sin salida, sino dar batallas exitosas que nos permitan seguir construyendo victorias y que nos permitan seguir avanzando hasta poder acorralar definitivamente a las clases dominantes de nuestro continente, que siguen siendo, más allá de los aires, de las misas, de las primaveras y de las pequeñas victorias, las clases dominantes de nuestro continente siguen siendo las clases dominantes de nuestro continente, siguen siendo las oligarquías, siguen siendo las burguesías, siguen siendo las burguesías con intereses locales, pero absolutamente arrodilladas ante los intereses del imperialismo. Entonces digo, esos enemigos siguen siendo los enemigos de los pueblos. Lo que nosotros queremos proponer y que vamos a intentar discutir durante aproximadamente 2 horas en la jornada de hoy, tanto con Alexia como con Hernán, es cómo desde la radicalidad y el poder popular se pueden dar batallas que terminen con estas clases dominantes y que abran un proceso al que nosotros seguimos diciendo que es un proceso que desemboca necesariamente en el socialismo como primer estadio, como primer escalón hacia la producción de una sociedad libre, de productores libres, a la cual nosotros seguimos denominando comunismo. Es un poco la idea que vamos a poner en tensión, que vamos a poner en conversación con ustedes hoy, que va a desarrollar por un lado Alexia. Voy a hacer una mini presentación dentro de la presentación que hacía Vero hace un rato, pero bueno, Alexia, además de todo eso, una compañera militante, una compañera que viene trajinando diferentes estrados y diferentes seminarios, charlas y conversaciones con la idea de poder poner en discusión cosas como esta. Ella viene estudiando desde hace un tiempo importante el pensamiento gramsciano en la Argentina, y más precisamente a Héctor Agosti, que es el que le da el nombre del CESMA, el Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti, que fue uno de los primeros pensadores marxistas del siglo XX en la Argentina, pero es uno de los primeros traductores, o el primer traductor de Gramsci a la Argentina, y es parte del marxismo o del gramscianismo ocultado por los gramscianistas hegemónicos dentro de la Argentina, por aquellos que se apropiaron del acervo cultural, político, ideológico de Gramsci, que ocultaron el acervo revolucionario, demoledor y constructor de nuevas sociedades de Gramsci. Agosti hablaba un poco de estas cosas y bueno, ella entre las cosas es Alexia. Hernán Randi es un antiguo y viejo compañero, no con la edad de un joven militante, pero la verdad que hace muchísimo tiempo que viene construyendo, militando y poniendo en discusión este tipo de cosas.
dejar salida dedicado a formar cuadros y formar militantes en todo el sistema formal y no formal de educación y formación de cuadros del Partido Comunista. Así que la verdad tenemos en esta mesa una conjugación de cómo nosotros los comunistas y cómo en general los marxistas entendemos la disputa teórica, académica, ideológica y conceptual, y que tiene que ver con poder dar debates al interior de la academia desde la lógica de la academia. Nosotros refrendamos y sostenemos y somos parte de las disputas al interior de la academia y del saber certificado y del título de grado, posgrado, de los doctorados. Creemos que es un camino necesario, por más que polemizamos también con muchas de las excesivas certificaciones que hacen que en realidad termina habiendo permanentemente una disputa por la hegemonía del papel más que una disputa por la hegemonía de la construcción del sentido del conocimiento. Y por otro lado, un compañero que tiene que ver con cómo el Partido Comunista entiende su formación. Hay muchas hojas y muchos capítulos no escritos y libros no escritos sobre el sistema de formación de cuadros del Partido Comunista en la Argentina y en el mundo. Bueno, hay alguien muy caro a los historiadores, que es Eric Hobart, que decía que en realidad la principal escuela de formación de cuadros en el mundo son los partidos comunistas, y tiene que ver con esto. Entonces lo que estamos proponiéndole hoy son dos formas, dos perfiles diferentes pero complementarios, que nosotros a su vez los hemos conjugado a cada uno como directores adjuntos de nuestro centro de estudios de formación marxista. Así que para no matar más, ya lo dejo con nuestros dos docentes de hoy. No quedó claro porque venían discutiendo quién empezó y quién no, pero creo que nadie. Bueno, gracias Federico por la presentación. Gracias a todos por estar acá. La idea de hoy es retomar las conferencias anteriores, tanto de Estela Caloni como de Atilio Borón, que tuvieron un carácter más expositivo, más de corte de conferencia magistral. Intentar a partir de esos encuentros aportar algunos conceptos más y después trabajar con algunos materiales por ahí en grupos para que podamos socializar un poco algunas ideas y seguramente irnos con ideas más superadoras de con las que llegamos acá. Así que la idea, bueno, es eso, en principio hacer una breve exposición yo, una breve exposición Hernán, y después por ahí trabajar en grupo, eso llegamos. Tanto Borón como Caloni venían trabajando diagnósticos muy profundos, digo, ellos tienen un nivel de una formación, una trayectoria política y académica muy importante. La idea de hoy es por ahí bajar un poco esos muy buenos diagnósticos a discusiones históricas y políticas actuales para América Latina, a partir de la definición colectiva y la precisión sobre algunos conceptos. Recién Fede hablaba del tema de Gramsci y todo eso, y veníamos discutiendo justamente que la disputa de la batalla de ideas en las academias no es un tema menor. En primer lugar, porque la derecha nunca ha dejado estos espacios libres, ha construido sus nichos de pensamiento también en las academias, y las academias son una instancia más en las cuales se libran las disputas políticas. Y la academia, y voy a hablar particularmente de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo me formé, construye o está hegemonizada por ciertas concepciones teóricas y políticas que entendemos están un poco desvirtuadas. Yendo puntualmente al caso concreto de Gramsci, digamos, en la Universidad de Buenos Aires lo que se enseña es que el gramsciano argentino por excelencia es José Aricó, que fue un discípulo de Agosti, a quien Agosti le encomienda la traducción de determinados trabajos. Es así como Aricó empieza sus estudios sobre Gramsci. Esto es finales de los 50. Trabajó mucho el pensamiento de Aricó hasta la década del 70, y a fines de la década del 70 y principio de la década de los 80, en su exilio en México, Aricó comienza a hacer una transformación / metamorfosis del pensamiento gramsciano desde considerar a Gramsci un pensador profundamente
enraizado en la tradición leninista, un pensador que está reflexionando desde un partido político, el Partido Comunista Italiano, y que está reflexionando no en una academia, sino a partir de su práctica militante concreta, en un pensador teórico cuyos conceptos, como el de hegemonía, a partir de la década del 80 se fueron transformando en una especie de ameba que todo lo permite y todo lo contiene. Y esa concepción o esa metamorfosis en las ideas de Gramsci, en donde se lo despoja por completo de su horizonte revolucionario y de lucha por el socialismo que Gramsci nunca perdió, aterriza en las universidades, no generalizo, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, cuando en la década del 80, con el retorno de la democracia en la presidencia de Alfonsín, Aricó y mucha de la gente que trabajaba con Aricó entran a las universidades y empiezan a desarrollar su trabajo en carreras como sociología, ciencias políticas. Y ese Gramsci, desprovisto de su horizonte revolucionario, desprovisto de sus raíces leninistas, y despolitizado o convertido en algo, en un personaje académico, una figura académica inofensiva. Yo creo que hasta una vez leí a Menem citando a Gramsci, lo cual nos da un poco también que pensar. Es el Gramsci que nos están todavía transmitiendo en la academia. Entonces no es una disputa menor volver a recuperar, a disputar estos conceptos como hegemonía, como poder popular, y pensar también en la historicidad de los conceptos, porque no es simplemente hegemonía, poder popular. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de igualdad, que son términos que en general se pueden disputar entre la derecha y la izquierda, y entonces la democracia occidental norteamericana dice que el régimen cubano no es una democracia, porque entonces, y los cubanos dicen, entonces hay democracia en Estados Unidos, pero hay democracia en Venezuela, pero hay democracia en Argentina, y no hace falta ser un observador muy perspicaz para darse cuenta que son tres sistemas claramente diferentes. Entonces, no es menor de vez en cuando volver a la historia, anclarse en el pensamiento, en el pensamiento marxista, que exige indefectiblemente una lectura real de las condiciones y las relaciones de fuerzas concretas en cada momento histórico y en cada país, para a partir de entonces hacer estas lecturas más macro, que seguramente con mucha profundidad trajeron tanto Estela como Atilio los dos encuentros anteriores. Y sobre todo porque la disputa política, la batalla de ideas, por más que se le diga batalla de ideas, la batalla de ideas se encerca siempre dentro de una batalla política, sino es una mera discusión académica. Y esa batalla política no es teórica solamente, se da en la política real, con relaciones de fuerzas reales que se modifican permanentemente, en la cual nosotros tenemos posibilidad de operar, y para lo cual tenemos que tener una claridad y una autocrítica permanente en nuestra forma de ver las cosas, por lo menos quienes nos consideramos marxistas, para poder operar sobre esa realidad. Y en ese sentido, bueno, como anticipaba Fede, la idea de hoy era trabajar un poco la relación entre la radicalización de los procesos en América Latina y el poder popular. Mi papel acá tiene que ver con mis vicios de historiadora, yo no puedo despegarme de esa forma de entender las cosas, así que quería aportar algunos ejemplos como disparadores a partir de experiencias concretas de la historia de América Latina. Entendiendo en primer lugar, y esto yo parto de esta definición que también todo lo contiene y todo lo permite, para después ir avanzando y que por ahí al final, a partir de los textos, podamos enriquecer la idea de poder popular. Yo partiría diciendo, retomando lo que decía Fede, pensarlo como, en primer lugar, autoorganización en las masas y la capacidad de esas masas de control sobre la gestión de la sociedad, en sus diferentes aspectos. Aspectos productivos, los aspectos educativos, los aspectos políticos. La radicalización
implica necesariamente, por lo menos desde nuestra perspectiva, la construcción de poder popular, porque es ese justamente el sujeto pueblo el que puede forjar esa radicalización y a la cual se supone esa radicalización estaría destinada. El pueblo sería el principal beneficiario de esta radicalización. Citando a Agosti, al cual escribí de 5 años, así que lo menos que puedo hacer es por lo menos citarlo una vez, en el día de hoy, Agosti entendía a pueblo como un sujeto cuyos intereses se identifican con el verdadero interés nacional y que, como bien explica Mao en uno de los textos que espero todos hayan recibido, nosotros enviamos, y si no, reclámelo, hemos enviado algunos textos digitalizados que intentan complementar y sobre los cuales se fundamentan las exposiciones de hoy. Mao aclaraba, subrayaba que ese concepto de pueblo, la idea de pueblo, es un concepto que tiene una historicidad y que tiene diferente contenido según el país y según el momento histórico en el que se lo busca definir. Pero al mismo tiempo, la construcción de poder popular es un factor necesario para el desarrollo de ese proceso transformador y de radicalización. Y esto en el plano histórico, que es donde yo me muevo más como pescado en el agua, puede estudiarse muy claramente, digamos, se me ocurrieron traer acá 2 ejemplos, hay muchísimos más, por supuesto. Uno tiene que ver con Cuba y uno tiene que ver con Chile. En el caso cubano, los CDR, los centros, los comités de defensa de la revolución, que fueron creados en el 60 en Cuba, los CDS también en el caso de la revolución sandinista en Nicaragua, y en el gobierno de la Unidad Popular en Chile, las organizaciones de poder popular se manifestaron tanto en los comandos comunales como en los comandos campesinos, en los cordones industriales, en las brigadas que ayudaron a llevar adelante el abastecimiento cuando los sectores, la oposición, la reacción en Chile empezó a complicar la distribución de algunos alimentos en Chile buscando desestabilizar al gobierno. Y es interesante, nosotros estamos ahora muy cercanos a la fecha en la que se conmemoró el aniversario del derrocamiento de Allende. Circularon, no sé cómo estuvo el tema por acá por Córdoba, pero en la tele y en Buenos Aires hubo muchas actividades, se pasaron muchas películas, y me parece que es interesante en el caso chileno detenernos a mirar con mucho cuidado cómo se fueron gestando todos los factores que contribuyeron a generar el clima para el derrocamiento de Allende, porque son insumos de formación política, y una lectura atenta de esos acontecimientos creo que tiene mucho para decirnos sobre la situación política actual. Hay muchas cosas que se repiten, uno ve cacerolas y uno ve fantasmas rojos, que en el momento llaman rojos y se llaman de otra manera, pero siguen siendo los mismos fantasmas para la derecha. Y en los casos de Cuba y de Chile nos parecía interesante ahondar, primero porque plantearon en sus momentos 2 estrategias distintas para pensar la vía del socialismo, y en 2 momentos y en 2 lugares diferentes. Ambas experiencias, tanto la de la Unión Popular en Chile como la de Cuba, articularon instancias de poder popular que fueron, y son en el caso de Cuba, definitorias para el sostenimiento del proceso. Digo, los CDR siguen funcionando en Cuba y juegan un papel importante. Y porque en ambos casos las iniciativas de poder popular, que en un principio surgen de las direcciones políticas de esos procesos, superaron los propios fines para los cuales fueron creados, haciendo aportes concretos al proceso revolucionario, lo cual nos permite ver en la dinámica concreta cómo el poder popular y la radicalización de los procesos puede pensarse como una unidad dialéctica que
permanentemente se retroalimentan y se superan, por lo menos en los momentos en el que el proceso de radicalización avanza. En el caso de la Revolución Cubana, los primeros años, sobre todo, los primeros años, no, sigue siendo hasta hoy. Digamos, la Revolución Cubana fue y es incesantemente acosada principalmente por los Estados Unidos. Hoy a través del bloqueo, digo, uno estudiando los primeros años ve desde el tráfico clandestino de semillas de papa envenenadas para hacer que los cubanos perdieran sus producciones de cultivos, hasta tirar armas desde aviones para intentar organizar la oposición armada a la revolución, y en el medio lo que se les ocurra. Frente a estos hechos concretos, y para no sucumbir en el proceso revolucionario, la Revolución Cubana permanentemente respondió con mayor profundización. El contexto de creación de los CDR, de los Centros de Defensa, de los Comités de Defensa de la Revolución, se da en el marco de un discurso de Fidel Castro. Digamos, era en los primeros años, sobre todo de la Revolución, cada 2 por 3 se escuchaban ahí una bomba, un atentado, una cosa. Bueno, frente a estas cosas se lanzó la convocatoria de Fidel al pueblo para organizarse en estos comités, primero uno por cuadra, eso después se fue articulando a nivel barrial, a nivel municipal, a nivel provincial y después a nivel nacional, llevando a construir organismos de discusión y de debate y de propuesta que, insisto, trascendieron las instancias para las cuales fueron creadas, que tenían que ver con la vigilancia y el detectar posibles acciones contrarrevolucionarias en la isla. Pero a 2 años de la creación de los CDR, o sea, en el 62, los CDR ya estaban realizando tareas educativas de atención sanitaria, haciendo labores censales y organizando el abastecimiento cuando, otra vez, la derecha, siempre con una ayudita de la embajada norteamericana, siempre, buscó desestabilizar por el lado de la economía el gobierno revolucionario en Cuba, y también fue el caso de la Unidad Popular. Hay un libro muy interesante de James Cockcroft que se llama América Latina y Estados Unidos, Historia Política País por País, que es un libro del 96, en donde se documentan conversaciones entre Richard Hell, que era entonces, en tiempos de la Unidad Popular, era director de la CIA, con Nixon y con Kissinger, del Consejo de Seguridad, pidiendo, literalmente, hacer que la economía de Chile grite. Entonces, cuando uno cruza estos documentos con aquellos discursos que, por lo menos yo pude ver en los documentales que circularon estos días, donde muchos líderes sindicales, recordemos que en Chile el sindicato de camioneros jugó un papel muy importante para la desestabilización del gobierno, y eso es algo que también nos debe convocar a la reflexión. Uno puede ver que no puede, o no debería, sí se puede, de hecho se hace, pero no debería analizar la historia y la política simplemente en el marco nacional de un país. Porque eso lleva a ser una lectura de lo que pasó en Chile. Comentábamos, yo no tuve oportunidad de verlo, pero me comentaban que hace poquito en 678 alguien osó endilgarle a Allende la irresponsabilidad de exponer al pueblo de Chile a una serie de situaciones que después el pueblo de Chile pagó con sangre, sin contemplar todos los factores externos que estaban jugando en la desestabilización del gobierno de Chile y qué intereses se movían por detrás de esa desestabilización. Entonces, me parece que es importante, si bien nosotros cuando estudiamos en general una cuestión metodológica obvia tenemos que circunscribirnos a límites geográficos, no perder de vista, en la medida de lo posible, el enorme entramado de relaciones de fuerza, presiones y actores sociales que juegan y se disputan al interior de un proceso político nacional, que en general no contempla solamente a la dirigencia política de este país y a su pueblo.
y mucho menos ahora. Bueno, me voy por las ramas, número 1. Vuelvo. El caso chileno tuvo también particularidades que lo diferencian, como más allá del enfoque de análisis que se puede hacer sobre el poder popular, lo diferencian de la experiencia cubana. No sé si todos saben, pero bueno, es algo que circula. En Chile la vía chilena al socialismo se plantea como una vía pacífica, como una vía que permitiría alcanzar el socialismo con las herramientas del sistema parlamentario, democrático y burgués heredado de gobiernos anteriores. Acá hay una clara diferencia con la vía cubana al socialismo, porque no hace falta que ahondemos demasiado. Esa vía chilena tenía, esa idea de la transición pacífica tenía una historia ya desde mediados de los 50, incluso el secretario del PC chileno, Luis Corbalán, escribió varios trabajos sobre el tema a principios de los 60, sobre todo uno que llama, que es altamente recomendable su lectura, acerca de la vía pacífica, donde él, había en ese momento una discusión muy grande, porque la estrategia comunista, del movimiento comunista internacional, que intentó, no en todo el caso fue así, llevar en ese momento las transiciones al socialismo por un lado más pacífico, se topa de repente con la experiencia histórica de la Revolución Cubana y se podrán imaginar que alto beneficia con las discusiones políticas entre los partidos comunistas y no solo entre los partidos comunistas, digo. Pero el caso de Luis Corbalán es muy interesante porque hay una reflexión basada en el análisis, que esto es lo importante, de la tradición histórica de la sociedad chilena y del sistema político chileno, que permitía pensar la vía pacífica para el caso de Chile como una posibilidad concreta. De la misma forma, y acá me voy por las ramas un cachito, es como un deporte para mí, es algo que en otro libro muy recomendable, con un montón de cosas muy criticables también, pero muy interesante, Domenico Lo Zurdo hace muy poquito publicó un libro que se llama Stalin, historia y crítica de una leyenda negra, o algo así. Porque en general se suele simplificar o reducir la historia de la Unión Soviética a la figura de Stalin, desconociendo por ahí las implicancias, y eso implica otra vez circunscribir la gravitación histórica de un proceso a sus fronteras nacionales. Y no pensar, por ejemplo, qué papel jugó históricamente la Unión Soviética, por poner dos ejemplos, en la derrota del fascismo o en el sostenimiento de la Revolución Cubana cuando Cuba estaba completamente aislada en el sistema interamericano de relaciones. ¿Qué hubiera pasado con la crisis de los misiles? ¿Qué hubiera pasado con Cochino? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, digo, para bien o para mal, la Unión Soviética jugó un papel importante. Y si uno no, y el estalinismo, lo que Lo Zurdo intenta recuperar en ese trabajo, entre otras cosas, es la tradición de la cosmovisión de la sociedad rusa, que fue lo que en definitiva permitió un Stalin, una sociedad con fuertes componentes autoritarios, una sociedad que venía con una tradición de zarismo muy fuerte, y así como hubiera sido imposible pensar un Stalin en Argentina, sería imposible analizar un Stalin sin contemplar las particularidades de la sociedad rusa que enmarcaron aquel proceso. Vuelvo al planeta Tierra. Una de las medidas primeras de la Unidad Popular en Chile fue la creación de un área social de la producción. Esto tiene que ver con algo que voy a comentar un poquito más adelante respecto al Poder Popular. Este área social de la producción era el que aglutinaría el traspaso de la propiedad de los medios de producción a manos del Estado, y en su programa básico establecía, y voy a leer un parrafito, dice: las fuerzas populares buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista
nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo. Como primera medida, se nacionalizarán aquellas riquezas básicas como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras que están en poder de capitalistas extranjeros y de los monopolios internos. Esto es importante, es una medida importante y tuvo un impacto muy fuerte porque, para dar un par de datos, para tener una idea de lo que implicaba esto en Chile en esa época, en 1967, de 30.500 empresas, solo 150 controlaban los mercados y concentraban el crédito del Estado. O sea, el nivel de concentración económica empresarial era brutal. En 1973, el 40% de la producción industrial manufacturera estaba en manos de este área social de la producción y empleaba al 30% de los obreros industriales de Chile. Entonces, con estos dos datos, uno puede pensar que más allá de las bondades o no, y de la buena voluntad o no, de Allende, de exponer o no a su pueblo a lo que vino después, había intereses económicos concretos profundamente afectados, habían vivido ya la experiencia de la Revolución Cubana y no se iban a quedar cruzados de brazos viendo cómo la Unidad Popular estatizaba y ponía en riesgo el sistema de dominación económica y de producción en Chile. A medida que el gobierno de la Unidad Popular avanza en sus medidas de reformas estructurales, con mucha dificultad, porque el sistema parlamentario en Chile tiene, no me voy a meter ahí porque tampoco soy una experta en el tema, pero no es que, bueno, Allende propone esto, entonces esto se hace, bueno, hay todo un sistema, el sistema parlamentario, la institucionalidad burguesa implica eso también, lo cual probablemente le haya puesto muchas más dificultades a Allende de lo que Allende mismo esperaba. A partir de estas medidas que afectaron a los intereses concentrados en Chile, comenzaron a fomentarse paros, desabastecimientos, frenos a la producción y también sectores que inicialmente habían apoyado a la Unión Popular, a la Unidad Popular en su campaña para llegar a la presidencia, comenzaron a retirarle el apoyo. Y es en estos momentos en que los cordones industriales y otras organizaciones de poder popular en Chile empiezan a jugar un papel central. Esto, insisto, si tienen oportunidad de ver los documentales que estuvieron circulando por la tele las últimas semanas, está muy bien documentado, incluso con testimonios de la época donde los obreros dicen: nosotros venimos a tomar las fábricas y vamos a mantener la producción porque es nuestra forma, desde nuestras organizaciones populares, de defender este gobierno. Muchos de estos trabajadores tomaron el control directo de las fábricas. Recordemos, decía recién, en el 73, el 40% de la producción estaba en manos del área social de la producción y el 30% de los trabajadores industriales estaban afectados a este régimen, con lo cual se puede ver un gran avance en lo que tiene que ver a la afectación de los intereses económicos de la concentración, pero una limitación a la hora de pensar que ese 30% de los obreros industriales podían sostener la producción industrial de todo un país y mantenerlo paralelamente al paro de camioneros y de toda una serie de actos de violencia y desestabilización que buscaban crear este clima de caos que hoy podemos ver en Venezuela, que vemos, bueno, que son moneda corriente hoy en América Latina. Y a partir de esto, las mismas organizaciones populares crearon juntas de abastecimientos y de precios en donde se discutía y se planificaba de qué manera sortear las dificultades que los piquetes y que el bloqueo económico estaba generando en la población. Hubo sectores de la clase trabajadora que exigieron al gobierno de Allende mayor radicalidad para atender a sus necesidades, y esto inevitablemente nos lleva a pensar, y recomiendo por segunda vez el texto que enviamos de Mao sobre las contradicciones en el seno del pueblo, que no son solamente las contradicciones entre el pueblo y el enemigo, que ahí está claro, uno tiene la Unidad Popular por un lado
y la oligarquía y el imperialismo norteamericano por el otro, sino que hay también contradicciones en el seno del pueblo que hace que no son antagónicas, que pueden resolverse, que acá en Argentina tenemos serios problemas para resolver, pero que permiten entender, o por lo menos permiten escapar a la simplificación de considerar a un gobierno popular como para encasillarlo simplemente con el mote de gobierno burgués. Porque hay sectores de la burguesía, que depende del momento histórico y depende del país, y yo, si algo que no voy a hacer es una apología de la burguesía, juega un papel, y lo jugó en Cuba también en un momento, en la construcción inicial del proceso. Pero en la dinámica histórica concreta, el papel de esa burguesía se va modificando, y un factor determinante en la modificación de ese papel es la organización del poder popular. Me voy a ir yendo un poquito, vamos a dejar un poquito la historia, digo, pero a partir de esto y de los materiales que hemos mandado, a mí se me ocurría sintetizar un poco la idea de poder popular, digo, las evidencias históricas y las reflexiones que los propios protagonistas de la historia, digo, el Che ha escrito sobre esto, Allende ha escrito sobre esto, Fidel ha escrito mucho sobre esto. Hay dos elementos centrales que son los que me gustaría dejar instalados para lo que queda de este encuentro. Por un lado, el tema de la conciencia, que está muy estrechamente vinculado a la educación, por eso celebro que estemos hoy aquí reunidos. Y entendiendo la conciencia y la educación como algo fundamental, separándolo de lo que es el sentido común, que no es conciencia. El sentido común, entendido, y acá voy a volver a citar a mi amigo Agosti, como el instrumento cultural de la conservación y el quietismo, la voz aparentemente sensata de la rutina, y agrega, el peso agobiante del sentido común o de la rutina no se enmienda simplemente con el cambio de poder político. Y esto es algo que en algunos de los textos, sobre todo creo yo en el de Chávez, que enviamos el golpe de timón, se puede ver, no es una cuestión de un cambio institucional, sino va acompañado de un proceso de una cultura contrahegemónica, llamémosle hombre nuevo, si citamos al Che, llamémosle, digamos, lo podemos llamar de diferentes maneras. Porque el sentido común es además un instrumento cultural instalado por los sectores encargados de generar y vigilar ese status quo, esa situación, ese estado de cosas vigente. Y en general, estas transformaciones culturales, de conciencia, educativas, son mucho más lentas que la toma del poder político. Por eso, la construcción de poder popular es posible, y la construcción y la generación de conciencia es algo no solo posible, sino esencial, porque es una forma, de alguna manera, anticipatoria, que va a dar soporte para cuando llegue el bendito día en el que tomemos el poder. No tenía que decir. Entonces, la educación ha tenido sin duda para los revolucionarios un lugar central, y es necesario tener presente además que el capitalismo, y esto seguramente lo ha desarrollado Estela y Atilio en los encuentros anteriores, sus instituciones, sus leyes, ha educado a la gente, cuando la ha educado, en su propia lógica, es decir, transmitiendo los dispositivos necesarios para mantener las cosas como el capitalismo necesita que estén. Y esto también lo explica muy bien el Che en El socialismo del hombre en Cuba, que también es un texto que nosotros enviamos, que igual se puede encontrar en internet. El capitalismo opera, además de sus instituciones y las cuestiones más visibles, con las leyes, la ley de valor y otras leyes del capitalismo que indefectiblemente actúan sobre la subjetividad, construyéndonos el único horizonte posible que nosotros vemos.
las formas de empleo son, por suerte tenemos esto, por suerte tenemos el otro, y no podemos ver que no es una cuestión de suerte o de gracia, sino que son situaciones históricas concretas que pueden ser modificadas. Y punto. Y además, como para esta generación de conciencia, para el avance de la educación superadora del capitalismo, tenemos el agravante, como bien decía el Che, de intentar construir con las armas melladas que deja el capitalismo. Esto es un problema que en Cuba se vio y que generó muchos debates, sobre todo en el gran debate que el Che sostuvo con Carlos Rafael Rodríguez, de la manera de pensar los incentivos y cómo intentar construir un sistema productivo diferente cuando hasta el día anterior los incentivos habían sido materiales para los hombres que venían del capitalismo, cómo pensar en introducir los estímulos morales, modificar profundamente la idea de trabajo, que no se limitara simplemente a la cuestión de vender la fuerza de trabajo para obtener un salario con el cual comer, vestirme y vivir, sino el trabajo entendido como una contribución a un proceso social colectivo, no como algo individual. Y eso creo que es una discusión que se reabre en Cuba ahora, me vuelvo por la rama, con las rectificaciones, como dicen los cubanos, que se están haciendo al sistema, a la forma de funcionamiento de la economía socialista en Cuba. Son debates que aparecen nuevamente porque, otra vez, Cuba no está aislada. No se puede entender los procesos en Cuba y no se puede entender las modificaciones que los mismos cubanos soberanamente deciden llevar adelante sin considerar solamente el bloqueo. Es interesante ver, no vamos a meternos en eso ahora, pero es interesante y se puede buscar en internet los efectos concretos económicos, los números, las cifras, la cantidad de millones de dólares y de divisas que no entran a Cuba por el bloqueo norteamericano. Y creo que Fidel, yo una vez lo leí, no me acuerdo de dónde, decía, si a Cuba le levantaran el bloqueo 2 meses, Cuba podría demostrar que el socialismo tiene una potencialidad que no puede terminar de ser desarrollada a 80 kilómetros, o puede ser desarrollada pero con muchísimas dificultades, a los que los cubanos le vienen poniendo el pecho hace muchos años, con Estados Unidos a 80 kilómetros de la costa. Y cierro con esto. Por otro lado, el tema de la organización. No es simplemente una cuestión de tener conciencia, educarnos, formarnos, pensar críticamente, autocríticamente, sino qué hacemos como sujetos para superar esa individualidad y organizarnos de forma que podamos operar efectivamente sobre la realidad. Y esto, por lo menos para los que venimos del marxismo, es insoslayable. La cuestión de la organización, después vamos a discutir si la forma partido, la forma movimiento social, yo tengo una posición tomada, la podemos discutir después, pero la cuestión de la organización como forma no solamente en la que los individuos articulan una forma de operar sobre la realidad, sino como un proceso colectivo de aprendizaje. Esto el Che también lo desarrolló, porque en la praxis del trabajo colectivo, y en ese sentido la construcción del poder popular tiene indefectiblemente que pasar por instancias de organización, y muy altas, es una instancia de aprendizaje. Es una instancia que refuerza la educación y que refuerza la conciencia. Y esto también lo hablábamos antes, no es que a partir de una transformación en un sistema económico uno automáticamente tiene una conciencia o herramientas de cómo operar en un nuevo sistema y ahora el trabajo para mí resulta que es una bendición que me permite contribuir al bienestar de mi sociedad, sino que es algo mucho más lento y mucho más complejo y mucho más conflictivos. Y además porque la organización, y acá es importante volver a Lenin, el clásico, marxismo en general, no se plantea de la misma moda en todos los países y en todos los momentos históricos. Por eso uno puede encontrar experiencias como la que está transitando Bolivia, en la cual hay una permanente atención a cuáles son las realidades concretas. Digo, la Unión Soviética jamás hubiera pensado en el problema indígena. Sí poner la cuestión nacional, la cuestión de las nacionalidades, pero seguramente desde otro lugar y en otro momento histórico, con otra correlación de fuerzas a nivel internacional.
Y por otra parte, porque en la organización concretamente, me parece que se puede ver, y con esto cerraría, la articulación, el ir y venir permanente entre la radicalización y el poder popular, que es lo que nos convoca hoy, acá, por lo menos. Y esto Chávez también lo desarrolla en el texto que enviamos del golpe de timón, donde él llama la atención en una reunión con autoridades del gobierno sobre los descontentos de la población y de los reclamos y de atender esos descontentos, más allá de que a la hora de poner el voto en las urnas, el pueblo, porque este texto, si mal no recuerdo, fue después de la última vez que Chávez fue, del 7 de octubre, donde Chávez fue ratificado y elegido. Claro. De cómo digamos, para que los procesos se sigan radicalizando, las organizaciones del poder popular tienen un papel fundamental, no solo como sostén y protagonista, sino como una voz de alerta permanente que, gracias a la cual, creo yo, los gobiernos como los de Venezuela y los de Bolivia, y podríamos decir también Ecuador, pueden seguir adelante, porque están muy atentos a qué es lo que está pasando de verdad. O sea, no se trata simplemente de pensar un modelo en abstracto e intentar llevarlo a la práctica, sino de ir y venir permanente en términos de gobierno, revolucionario y poder popular, o planteado por otros clásicos del marxismo como la relación líder y masa, etc. Yo dejaría acá, quizá, pensando que el poder popular, incluso, yo me limité acá a hacer un raconto sobre dos experiencias que se planteaban en el socialismo como horizonte, el caso de Chile, el caso de Cuba, pero digo, me parece que a la hora de pensar el poder popular y la radicalización de los procesos, nosotros, en nuestra situación concreta y en nuestro momento histórico concreto, tenemos que también ponernos a pensar en estas cosas para ver de qué manera uno puede superar esa tremenda limitación que nos impone la institucionalidad burguesa y la democracia burguesa, porque otra vez, vamos a los conceptos, tenemos que definirlos, que es la de emitir un voto cada 4 años y después dedicarnos a quejarnos o a criticar, sino empezar a involucrarnos y pensar entre todos de qué manera podemos involucrarnos para superar esas limitaciones que reconocemos muy claramente. Dejo acá y paso la palabra a después seguimos. Me dejó casi sin decir nada. Impresionante. Igual la primera cosa que tengo para decir es que es el único desacuerdo profundo que tengo con Alexia es que no es un pescado en el agua, sino un pez en el agua, porque todo lo vemos que está viva y bastante sucesuda mirada, su interpretación interesante sobre el problema complejísimo en la historia de los revolucionarios, que es la radicalización de los procesos. Siempre fue un problema. La relación entre cómo se articulan los sujetos, ¿no? Las clases sociales, las fracciones, los grupos sociales, o sea, cómo se expresan en realidad en la lucha ideológica o política por el poder, las clases sociales, que no actúan por sí solas como una experiencia que emana directamente de la base económica de la sociedad. Luchan en ese campo y es un problema muy serio. Pero yo voy a empezar por otro lugar, a ver si podemos dibujar una presentación que se aleje un poquito de todo lo que ya aportó Alexia. Y voy a empezar con una lectura de un párrafito y con la lectura y dejar para el cierre otro. Alguna vez, yo vengo de abuelos y padres comunistas, ¿no? Una larga historia y un largo aprendizaje que se dio también en el seno de la familia. Y alguna vez yo aprendí desde chico que había como cierta ineluctabilidad, como cierta cuestión dada
algo así como un fukuyamismo de izquierda, ¿no? El comunismo era el futuro luminoso de la humanidad. Y era ineluctable, iba a ser así. Digo, había que luchar, había que organizarse, eso siempre se transmitió en el seno de la familia. Pero el futuro era comunista, y era comunista en gran medida por eso que emanaba ese ejemplo trascendente, histórico, casi unilineal por momentos, casi determinista del ejemplo soviético. Ese era el futuro luminoso que nos esperaba. Y entonces cuando uno revisa los elementos de la teoría, y para pelearse, ¿por qué digo fukuyamismo de izquierda? ¿No? Fukuyama planteaba el fin de la historia, desde la lógica burguesa, del dominio imperial más absoluto, más salvaje que todos estamos presenciando, ya no como un modelo de discurso único, pero sin sus actos, cotidianamente. Fukuyama planteaba esto desde la lógica burguesa, cayendo en algo que por momentos a veces en el pensamiento revolucionario, sobre todo infundado en el marxismo, como el gran pensamiento de los pensamientos revolucionarios, hemos tenido cierta metafísica, cierta concepción antidialéctica, negando el movimiento, negando el cambio. No existe fin de la historia ni siquiera como comunismo. La ley del movimiento, la ley del cambio de la historia se va a aplicar siempre. La dialéctica es la reflexión sobre el permanente devenir, movimiento y cambio y el análisis de las contradicciones en el momento dado. Por el momento, si no puede haber esa concepción que podemos jugando decir fukuyamismo de izquierda. No hay un fin de la historia, aunque el comienzo de la historia, como bien decía Karl Marx, el fin de la prehistoria de la humanidad seguramente nacerá con el comunismo. Pero, ¿qué quería citar yo con esto? Lenin, en un libro interesante que se llama La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, un libro que Lenin escribe para responderle a Kautsky, justamente en sus conceptos de lo que Kautsky tergiversaba sobre lo que era la dictadura del proletariado. Lenin nos dice, y acá está claro que hay esas concepciones que se instalan a través de la teoría elaborada por Bukharin, pero llevada adelante por la conducción de Stalin en el sexto congreso del PECU, sobre la filosofía de Estado y de determinación cuasi religiosa del materialismo dialéctico, y no como una forma de interpretación para captar el movimiento de la realidad, como una forma que se desprende de pensar el concepto de organización para transformarla. Lenin nos decía en la página 101, la revolución proletaria madura ante los ojos de todos, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y la victoria del proletariado en Rusia la ha favorecido, acelerado y apoyado. Que todo esto no basta para el triunfo completo del socialismo, desde luego no basta. Un solo país no puede hacer más, pero este solo país, gracias al poder soviético, ha hecho tanto que incluso si mañana el poder soviético ruso fuese aplastado por el imperialismo mundial, por una coalición, supongamos, entre el imperialismo alemán y el anglo-francés, aún en este, peor de los casos, hallaríamos todavía que la táctica bolchevique ha prestado un servicio extraordinario al socialismo y ha ayudado al desarrollo de la invencible revolución mundial, ¿no? El mismo Lenin analizaba sobre la posibilidad de que las derrotas, las victorias, las derrotas, los caminos a recorrer, digo, son posibles. Y sin duda que con esa previsión, sobre ese aprendizaje, es que todavía nosotros seguimos discutiendo todos estos temas y tenemos toda esta propuesta teórica para trabajar en el taller, que va desde escritos de 1917, como cartas sobre táctica de Lenin, ¿no? Aquellas con las que pudo volcar en su favor en el seno del Comité Central del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso bolchevique, la situación de pensar y confirmar que la revolución burguesa ya se había realizado y que había que gestar la insurrección obrera y campesina. Desde ese momento hasta un texto como el de Chávez, de Golpe de Timón, que no tiene un año escrito, aunque para nosotros casi siempre, en este último tiempo, cada vez más pareciera que Chávez se hubiera muerto hace mucho tiempo. Está pasando la realidad a un ritmo desenfrenado, los niveles de contradicciones permanentes y superpuestas que van sucediendo nos van alejando de cosas que fueron muy recientes. Entonces yo creo que ahí es un estado de cuestión sobre que aportan los textos sobre un eje que voy a por lo menos plantear para pensar el
temática que hoy nos reúne. Nosotros, para poder pensar la temática de la radicalización en el poder popular, tenemos que, por lo menos, reflexionar sobre una mirada que yo diría tendría cinco elementos, por poner un número, ¿no? Pero no podemos no hacerla si no nos fundamos en una interpretación correcta de cuáles son las contradicciones en el seno del enemigo, cuáles son sus contradicciones. No sé si todo el mundo pudo leer el texto de Mao, ¿no? Pero el análisis de Mao dialéctico del proceso de transición o de la lucha política para conformar la nueva sociedad se basa en que existen contradicciones que llaman antagónicas y no antagónicas. Las antagónicas se dan con el enemigo y las no antagónicas se dan en el seno del pueblo, entre grupos y capas sociales y entre fuerzas políticas que la representan, por ende, ¿no? Cuando se da esa representación en esos niveles. Entonces uno puede suponer, partiendo de esta interpretación, y Tocino lo dice Mao, que en el seno del enemigo, en su seno, se dan contradicciones no antagónicas también. Pensar la dialéctica, no repitiendo como un logro la formulación de sus leyes, sino llevándola en profundidad para interpretar la realidad, requiere que hagamos estos ejercicios. ¿Cuáles son las relaciones de fuerza existentes? ¿Cuáles son las multiplicidad de factores que actúan en el plano de las contradicciones sociales, políticos, culturales? ¿Cuáles son los pares dialécticos que dirigen el proceso multifacético y contradictorio de esas múltiples contradicciones? Hay pares dialécticos superpuestos donde uno opta siempre, me parece lo que en la historia se desarrolló con la categoría de la contradicción principal, ¿no? Que han comentado muchos revolucionarios de por qué hay que derrotar primero al imperialismo para poder de esa manera resolver en favor del pueblo determinadas condiciones internas que no se resuelven sin la derrota del imperialismo y su lacayo local, que quede claro, no separándolos. Entonces digo, un elemento, cuando uno piensa, uno de los 5 elementos que por lo menos planteo, es que hay que pensar en qué estadio se encuentra esto que viene llamando todos los grandes teóricos marxistas de la época, Atilio Borón, Samir Amin, Jorge Weinstein, los grandes teóricos y políticos como Don Fidel, como Chávez, que todavía está entre nosotros, como García Linera, el vicepresidente boliviano. Pero son esas contradicciones en el seno enemigo, pero además, ¿a dónde nos lleva? ¿En dónde nos está llevando el enemigo? No podemos pensar la radicalización del poder popular si no pensamos en la crisis civilizatoria, si no pensamos en el problema de la destrucción de la naturaleza, de los recursos, de la apropiación de los conocimientos y saberes, de cómo se reproduce en este estadio el capitalismo. El capitalismo es terrible. O sea, es importantísimo para poder ver el marco, ¿no? Estudiar el campo del enemigo, parte del arte antiquísimo de lo político y de lo militar, ¿no? O de la conjunción de ambos. En sociedades que se desarrollan y se despliegan por fortalezas de poderes estatales, que no son más que impresiones en la historia, cuando no hay guerra, de la guerra por otros medios, o de la política por otros medios cuando hay guerra. No, perdón, el juego, porque si no se entiende. Citándole un poquito a Clausewitz y otros elementos que no vienen en este marxista. Entonces hay que pensar esta crisis civilizatoria y sus implicancias y qué elementos de contradicción existen en el seno del enemigo. Es un planteo, por lo menos, de dónde enfocarlo. Otro planteo es el problema de algo que los comunistas venimos diciendo hace mucho tiempo, escuchamos y repetimos permanentemente, la crisis de alternativas. Hoy en día, si uno se para y mira la situación desde América Latina, uno podría decir la situación de las alternativas. Bueno, en realidad, cuando hablamos de crisis de alternativas, nos basamos fundamentalmente en el problema local, nuestro, nacional, cómo se despliegan en Argentina determinadas condiciones que nos llevan al brete que a veces pareciera que se avecinan. Pero si uno lo plantea en el conjunto de América Latina, hay situaciones diversas de construcción de alternativas, en algunas con un alto grado de desarrollo, en otras con situaciones todavía que nos salen de la crisis en la que nos fundó el consenso de Washington, la que nos fundó el neoliberalismo y el desguazamiento o la reforma, para verse con más exactitud, así lo pensó el enemigo, la reforma del Estado y la destrucción de un conjunto de intereses y de beneficios producto de las necesidades de construir cierta neutralidad en el marco de la Guerra Fría, etc. Entonces, es otro elemento fundamental. Entonces, la crisis alternativa sí pensar
en este juego de relaciones de fuerza, cuáles son esas contradicciones no antagónicas en el seno de lo que estamos constituyendo con esfuerzos visibles, con logros visibles, estas alternativas políticas revolucionarias. Un tercer elemento que es muy importante para pensar la temática que hoy nos convoca es el problema del poder político y sus vías de realización, las vías pacíficas, las vías armadas, las vías insurreccionales. Las vías armadas tienen un conjunto, un cúmulo diferente de perspectivas, cómo se resuelven las relaciones de fuerza, cómo se construyen elementos de hegemonía que más que poner en favor de enormes capas del pueblo en pos de la idea de su emancipación, desalineándolo, resolviendo de cómo nos pensamos colectivamente como clase, grupo social, etc. Y llevando a la terminal de la política resolviendo la situación, la concepción, la conciencia de cuál es el destino, por lo menos el destino inmediato, sin ningún paso. Entonces, ver en este marco las cuestiones centrales que hacen a las diferenciaciones entre la conquista del poder del Estado y qué importancia tiene esto, con qué resorte y qué desarrollo pueden hacer de él. ¿No? No es lo mismo un ejemplo, la educación popular planteada por Paulo Freire como ministro de Educación del gobierno de João Goulart, ¿no? Para el que no conoce, en 1964, un golpe de Estado en Brasil, que inauguró algo sistematizado, que es lo que llamamos la doctrina Kennedy, que contiene la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Los ejércitos reprimiendo, intrometiéndose y definiendo las políticas internas a favor del imperialismo, y la Alianza para el Progreso como una fetiche, una máscara de que en realidad las políticas del imperialismo iban a venir a traer determinados beneficios, sobre todo en el mundo agrario industrial de nuestros países. ¿Cómo se piensa el Estado? ¿Cómo se piensa en los gobiernos? Inaugura el golpe del 64 en Brasil una situación que va a cambiar radicalmente el mapa del desarrollo de la lucha de clases en América Latina, y de ahí en adelante también va a surgir, del lado de los revolucionarios, va a profundizarse los conceptos que hacen al poder popular, ¿no? Desde aquellos primeros planteos de Peruano, con los CDR, con el hombre nuevo planteado por el Che, etcétera, etcétera, pero ahora me voy a meter en ese punto un poquito. Es cierto, ver como un tercer punto el problema del poder político iba a lo de, para un segundo, iba a lo de el rol de Paulo Freire como ministro de Educación del gobierno de Goulart, donde la educación popular por algo se sistematizó desde el gobierno popular brasileño en ese momento, y no como una situación solamente de constitución de lugares de conciencia para enfrentar a. Hoy en día hemos aprendido que es importantísimo desarrollar ese elemento en el seno del pueblo, pero la idea central de Paulo Freire fue pensar como algo que tenía que emanar de la política central del Estado, para que eso fuera llevado, una nueva forma de aprender, de conocer, para aprender y conocer la propia historia de los oprimidos desde el poder estatal. Entonces, pensar el Estado, el lugar del gobierno y sus diferencias con el Estado, pensar el lugar de los líderes, las masas, las organizaciones, y la situación de partidos frente a movimientos, cuáles son las mejores vías, las mejores formas de encuentro de los sujetos oprimidos, de las clases, grupos sociales, fracciones de clase que tienen que enfrentarse contra el enemigo común. Indispensable en todo esto pensar el concepto de hegemonía. González Casanova nos lo plantea muy bien cuando dice es una articulación de grupos y facciones de clase bajo una dirección política y moral de un partido revolucionario, dice González Casanova en el modelo, pensando en Gramsci, quien aporta el concepto de hegemonía, pero nosotros podemos poner diferente, el movimiento, etc., y polemizar por lo menos. Que fusione este partido voluntades dispares, dándoles una visión del mundo particular, una voluntad nacional popular que contemple no solo objetivos políticos y económicos, sino una unidad intelectual y moral. Debe contemplar también una mística o religión popular, una religiosidad popular también, que vincula a dirigentes y dirigidos en una visión común del mundo. Yo lo hace citando en
el ejemplo de cómo se lo llamaba José Martín, ¿no? El primer gran comunista previo al comunismo, ¿no? Que decía patria es humanidad, y no hacía de la patria una localización exacta, y se lo denominaba el apóstol. Supo constituir ese lugar. Digo, es un tercer punto por el cual pasar. Yo hago un paso rápido para que quede un tiempo para trabajar sobre materiales, etcétera, intercambio de ideas y a ver si qué podemos lograr con eso. Otro punto es pensar en sí la relación del poder popular con la radicalización de los procesos. O sea, pensar la radicalización de los procesos es pensar una palabra que ahora está guardada en los roperos, parece de ropa vieja, que es la de las vanguardias. No las autoproclamadas, no las dadas previamente, no las autodenominadas, ¿no? Sino las vanguardias reales. Esos lugares donde, a partir de la conjunción de un proceso popular, de emergencia, de movimiento y de participación, se plantean nuevas cosas, nuevos encuentros, nuevas definiciones en el terreno de la política, planea cómo hacerlo y accede al gobierno para todo el pueblo. Entonces, ¿cómo se piensa el poder popular, sus acepciones, sus construcciones, sus formas institucionales y sus formas autonómicas, sus formas que vienen desde abajo, sus formas que vienen desde arriba? ¿Qué relación hay cuando uno habla del poder popular entre espacios y territorios, que no son lo mismo? ¿Y cómo es esto de la conformación de una multiplicidad de sujetos hoy en día desagregados? El múltiple fraccionamiento, no desaparición de la clase obrera y de otros grupos sociales y clases subsumidas, inclusive precapitalistas que subsisten. García Linera lo denomina muy bien. Dice clases en el capitalismo y no del capitalismo. Es una manera inteligentísima, me parece, para plantearlo. ¿Cómo hacer para conjugar ese proceso que sintetizan muchos de los autores que vamos a ver en un término de producción de conciencia, de educación de libertad con disciplina, de democracia con centralidad, con objetivo, no la democracia de la libertad donde todo es igual a todo, sino es una democracia con responsabilidades, etc. Y un último punto para poner en tensión todo esto sería cuáles son esas contradicciones específicas en cada uno de los procesos entre la radicalización de los procesos, conformación de esas vanguardias, llámense partidos, llámense frentes, llámense movimientos. ¿Cómo se expresan los pueblos reales en medio del proceso? Porque siempre tenemos fórmulas para aplicar, pero resulta que la historia nos hace los trucos donde aparecen estas confusiones de nuevo tipo permanentemente. La estructura teórica se repite en general. Aparecen las mismas preguntas para las respuestas inconclusas de tiempo atrás. Mao decía, texto escrito en el 57, que las contradicciones no antagónicas en el seno del pueblo no se resuelven con la violencia, se resuelven con la educación, la pedagogía, con formas de trabajo consciente. Y Chávez, el golpe de timón, no vuelve a decir conmigo, la democracia socialista, ¿no? Todos preocupados porque el problema del poder popular es no solamente un problema de superestructura, para quienes estudiamos desde el marxismo, de los elementos de los planteos políticos, ideológicos, jurídicos, etc., sino es un problema también del incremento de la propiedad social, de la economía social en desmedro de la economía capitalista. Pero no solo porque es un problema de planteo de cómo se desarrollan nuestras sociedades y cómo se democratiza o se distribuye ese desarrollo, sino porque también eso conlleva una concepción del mundo, una forma de pensarnos. Si producimos mercancías bajo la égida del patrón y además no disfrutando ningún beneficio por esa explotación del patrón, nos vamos a pensar como sujetos de una manera que si empezamos a hacerlo con grado de independencia de ese patrón. Entonces, ver estas contradicciones entre el poder estatal, el poder popular, pensarlas de también esta concepción que no argumenta en su planteo de contradicciones no antagónicas, que es esto de unidad crítica, unidad, o unidad lucha, unidad, ¿no? Lo pone como sinónimo en un momento
no existe la unidad permanente, no existe la unidad para siempre. De vuelta, si queremos poder volver a criticar ciertas lógicas a los Fukuyama que están en el pensamiento revolucionario, sino que la unidad es de tensión permanente, la contradicción existe y la que nos resuelve y nos posibilita resolver por favor elementos para profundizar y alcanzar nuevas unidades. Planteos filosóficos, en fin, esto lo podemos ver en todos los modelos y en todo el proceso americano y nacional, ¿no? De la no existencia de la lucha de clases, en el discurso a veces de la presidenta, de la argumentación de que a la izquierda del kirchnerismo no hay nada, y que solamente el kirchnerismo es todo, a que aparezcan pedidos y situaciones como pasa en la Ciudad de Buenos Aires hoy en día, donde se ha construido de conjunto una lista de izquierda para acompañar el proceso, para ponerlo en crisis, para criticar, para ponerlo en crisis digo, positivamente, en esta lógica de unidad, crítica, unidad de radicalización y profundización de lo que estamos pasando. Pero hasta ahora se negaba esa situación. Esto es producto de estas leyes de la dialéctica del movimiento, que no las podemos negar, aunque respetamos a quienes las niegan también, como nuestra presidenta, porque viene un campo filosófico diferente. Solo nunca podemos pensar la unidad como la unidad de iguales, si no estamos de vuelta yéndonos de la dialéctica. La unidad será entre diferentes, la unidad será muchas veces entre contrarios, no contrarios como enemigos, sino en dos elementos de más contradictorio que no se resuelven si no es a través de una lucha que tiene que ver para nosotros, una lucha no antagónica, no rupturista, no de destrucción del proceso abierto, sino que se resuelve en el favor cuando se procesa y se crea colectivamente una nueva unidad superadora de lo existente. Y es una enorme batalla ideológica, porque no somos seguir discutiendo. Sí existe la lucha de clases, es el motor de la historia. No es que existe porque nosotros creemos, como a veces algunas organizaciones trotskistas nos plantean, ¿crees o no crees en la lucha de clases? No es un problema de creencias, son leyes universales del desenvolvimiento de las sociedades. Por ende, no podemos negar esas leyes existentes. Por último, pensar, digo, esta contradicción y su desarrollo entre el poder del Estado, en formas de gobierno, en formas democratizadoras, ¿no? de incorporación de derechos, depende del estadio que esté en cada país de América Latina, por supuesto todas esas denominaciones, con el poder popular, la gestación de lo nuevo que viene de abajo, me parece interesante pensarla desde por lo menos elementos que son centrales en la lucha por la emancipación. Todo pensamiento revolucionario debe poner en tensión 4 elementos de un libro que sacamos, realmente no lo mandamos en este grupo de textos para la lectura. Pero lo podemos mandar. Lo podemos mandar próximamente. Gary, que dirigió la Escuela Nacional de Gobierno, la Escuela de Cuadros del Gobierno Nacional en la primera etapa de Kirchner, que es un gran centro americanista, su estudio se llama Carlos Vilas. Carlos Vilas planteó muy interesantemente en el proceso revolucionario de Centroamérica, pero en particular después lo profundizó y sirve para interpretar en general los procesos transicionales, los procesos de lucha revolucionaria, que hay 4 elementos que combinar en el desarrollo, en el curso de la lucha por lo nuevo, por gestar esta radicalización y desarrollar el poder popular. Y estos 4 elementos son la cuestión nacional, la cuestión de clase, la cuestión de la democracia y la cuestión del desarrollo. Si estos 4 elementos no van de conjunto, no van de la mano, es muy difícil pensar los procesos de transformación que vayan hacia un nudo de radicalización que produzca lo nuevo. Bueno, estos son los elementos de lo que me parece a mí hay que pensar la temática de hoy. De ahí vamos a ver un montón de aportes que tiene esto. Digo, Lenin, en Carta sobre Táctica, nos decía de manera muy interesante, en un párrafo que yo seleccioné, los obreros conscientes defienden el poder único de los soviets de diputados obreros, braceros, campesinos y soldados. El poder único que es necesario preparar esclareciendo la conciencia proletaria, emancipando al proletariado de la influencia de la burguesía y no por medio de la aventura. Digo, pensar las contradicciones no antagónicas de Mao y sus formas educativas, pedagógicas, pensar la democracia socialista del golpe de timón de Chávez, pensar lo que Che planteaba de una manera muy inteligente, al mismo tiempo se hacía
CDR en Cuba, pensar en el individuo y en el colectivo. Decía, la educación directa es la educación que va a salir del Ministerio de Educación de la Revolución, va a salir de los aparatos propagandísticos del partido. Pero lo mejor que va a producir todo esto es la educación indirecta. La educación indirecta es la inculcar en los cuadros, en los individuos, un sentido del deber, de la responsabilidad, de determinadas actitudes que impliquen que esos individuos a otros los puedan transmitir, y en esa transmisión que se llama educación directa surge el hombre nuevo. Entonces son cuestiones colectivas, como lo sucede a son cuestiones de aproximación individual y colectiva. Yo creo que es dialéctico el planteo que hace Che. No es ni solo individual ni solo colectivo en términos de la formulación del hombre nuevo. Y así vamos a ir viendo en cada uno de los elementos que intentamos aportar acá cuáles son esos elementos centrales. El párrafo de la Constitución boliviana sobre esto, de cómo va avanzando el proceso de base popular, de transición social en Bolivia, donde la propiedad social vaya pesando más que la propiedad colectiva, comunitaria, ¿no? Esas formas de propiedad por encima de la propiedad capitalista, y que las formas de expresión de las múltiples naciones y culturas se vayan expresando, no borrando cada una de sus riquezas culturales, sino dando al conjunto y produciendo lo nuevo. Digo, un raconto general, y yo cerraría con una cosa que me parece muy lindo para pensar el aporte de la relación, contradicciones no antagónicas, cómo se resuelve, de pensar la educación directa y indirecta planteada en el Che, en que se puso en la mochila la idea del hombre nuevo, y hablo de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este libro, ¿se puede contar eso? Es una recuperación histórica. Este libro yo me lo robé de la Escuela de Cuadros del Komsomol en Moscú. Yo estuve en la Escuela de Cuadros de la Unión Soviética, y cuando estaba dentro de la escuela me entero de que había una decisión. Yo estuve en la última escuela como se caía a pedazos. Eso que fue un sueño para los abuelos, los padres de uno. Y se caía a pedazos, y yo dije, yo no voy a dejar a Fonseca presos adentro, de alguien que va a convertir esto en una especie de escuela de management, que es la idea que se venía para el sitio de la escuela. Entonces yo dije, no me puedo llevar muchos libros, pero tampoco me van a dejar. Entonces lo recupero a Fonseca y me lo llevo. Porque por generación, hay generaciones que se suman en la lucha revolucionaria por diferentes motivaciones, siempre hay motivaciones, ¿no? La revolución bolchevique, la revolución china, la cubana, la ley de libre, por otras cuestiones que no son solamente grandes revoluciones, por grandes luchas obreras, el cordobazo. Yo soy hijo de la revolución sandinista, entonces, digo, generacionalmente, cubana, un poquito más atrás, digo, como ejemplo, pero la sandinista. Y entonces quería cerrar esto del hombre nuevo para no caer en un aporte que me parece que tenemos que construir colectivamente, que es algo que he dicho por la clase ya, sobre qué es esto del poder popular y qué atributos debe tener, sino que más que nada en esto de cómo se pensó en esa época el hombre nuevo. ¿Cuáles son el conjunto de atributos que debe tener? Carlos Fonseca, en medio de la guerra revolucionaria llevada a cabo en Nicaragua contra el tirano, Somoza, escribe en Mimeógrafo clandestino que es un sandinista, en el año 1975, y se empieza a distribuir por todo Nicaragua. ¿Y qué nos cuenta? Esto por ahí es un poquitín extenso, pero yo quiero cerrar con esto para pensar esto del hombre nuevo y del poder popular. Fonseca nos dice, venía de una derrota terrible, perdón, una acotación más. En el 67 en Bancasán, después de la fundación del Frente Sandinista, sucede una derrota terrible donde el Frente Sandinista casi queda desarticulado. Y vuelven a desarrollarlo, de uno de los fundadores, Silvio Mayorga, Tomás Borges, Carlos Fonseca, de los fundadores vivos, de vuelta se ponen al hombro, serán poetas de Tomás Borges, este gran dirigente que no llegó al fin de la revolución, Carlos Fonseca, se ponen al hombro y reconstruyen, y en muy poco tiempo llegan a la victoria del poder de esa vanguardia que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces decía Fonseca, punto 1. El revolucionario sandinista debe evitar la simple frase revolucionaria.
Tenemos que acompañar esto de una profunda identificación con los principios revolucionarios. En el punto 2, el sandinista sabe vincular la teoría revolucionaria con la práctica concreta en la que actúa, estrecha vinculación con las masas populares, asimilación de la experiencia que se desprende de la práctica de nuestra fuerza combativa. El 3, el sandinista debe tener un auténtico espíritu crítico, ya que tal espíritu de crítica constructiva le da consistencia mayor a la unidad y contribuye a su fortalecimiento y continuidad, entendiéndose que una crítica mal entendida que expone la unidad pierde su sentido revolucionario y adquiere un carácter reaccionario. En el punto 4, dice un sandinista, posee ante todo modestia revolucionaria. Esta es una cualidad que tiene más importancia de lo que a primera vista puede parecer. La modestia facilita, quizás en muchos casos decisivamente, la vida colectiva, la actividad de un conjunto de personas. En el punto 5, dice la conciencia colectiva, la conciencia de que es la energía de un conjunto de hombres lo que integra la vanguardia, es imprescindible en el espíritu militante. Ese espíritu colectivista que lo sustenta la modestia debe convertirse en una pasión en el militante revolucionario. El punto 6 dice: el revolucionario nunca olvida el título que ostenta de los combatientes sandinistas, en mayúsculas Germania. Esto tampoco es opuesto al empleo de la energía y al rigor tan necesario en la dura vida clandestina y guerrillera. De lo que se trata es de ser enérgicos y rigurosos sin olvidar el respeto, la sinceridad y la fraternidad. En el punto 7 dice: el militante sandinista en cualquier lugar que esté debe estar relacionado en alguna medida con la vida del pueblo trabajador. El punto 8 dice: el sandinista sabe que la corrección ideológica no vale nada sin una consecuente conducta práctica, pero una conducta práctica positiva es insuficiente si no está acompañada de una definición ideológica revolucionaria. En el punto 9 dice: el sandinista sabe que solo la vinculación intensa con los trabajadores contribuye a su verdadera educación política. En el punto 10, el sandinista practica una política de paciencia y serenidad, evitando que ésta se convierta en una política de indulgencia. Ser paciente sin ser indulgente, sin pasar por alto de distintas violaciones a los principios. Punto 11. El revolucionario sandinista no puede proponerse solamente enseñar a las masas populares, sino que al mismo tiempo debe aprender y saber ser discípulo de ellos. Que todos sus pasos lleven la marca del carácter de nuestro pueblo. Punto 12. Hay cuestiones que molestan en lo personal, pero nuestra obligación es subordinarlo todo a los intereses de la causa sandinista, a los intereses del subyugado pueblo nicaragüense, a los intereses de los explotados y oprimidos de Nicaragua. Punto 13. El sandinista debe ayudar a sus compañeros a que reconozcan sus fallas, sus debilidades, pero debe entender que un sandinista no va a ser comprensivo por tácticas, por simple conveniencia, sino porque así lo exigen los principios revolucionarios. En el punto 14, dice: el sandinista sabe vincular las opiniones de las personas a las prácticas de estas. Cómo concuerda lo que hablan con lo que han hecho. Demostrar perfeccionismo en el papel es fácil, demostrarlo en la práctica es difícil. Punto 15. Un revolucionario sabe que esté donde esté, siempre que luche por la humanidad, estará cumpliendo con su deber. El punto 16 es: un sandinista no es desmedido ni en el pesimismo ni en el optimismo. Y el 17, por último, con esto cierro, el sandinista sabe que si alguna vez es necesario calificar, se deben emplear los términos más objetivos e imparciales, sin caer en epítetos. Calificar no para responder insulto por insulto, sino para poner de relieve nuestra serenidad. Si todos estos componentes no son, ¿cómo deben conformarse los sujetos, esos sujetos diversos, con los cuales somos parte, con los cuales vamos a emanciparnos, a liberarnos y a radicalizar los procesos en América Latina? ¿Qué cosas serán, no? Yo hasta aquí.